Buenas tardes. Muchas gracias una tarde más por vuestra presencia y vuestra confianza. En esta tarde quería proponeros empezar con una práctica atencional que hemos hecho en alguna otra ocasión. Pero antes de hacer la propia práctica me gustaría subrayar algún punto de la importancia que para mí contiene. Hemos hablado también en otras ocasiones de lo que nos jugamos en el hecho de adiestrar nuestra atención y hacernos expertos en pasar de la mente pensante a la atención capaz de observarla. En principio, esto se puede concretar en esta afirmación que puede sonar un poco tajante de entrada, pero que es totalmente evidente, ¿no? Para mí, para ti, para cada uno de nosotros, es real aquello donde ponemos nuestra atención. Ahora mismo están sucediendo un montón de cosas fuera de nosotros y en nuestro propio interior, pero si yo mantengo la atención en un objeto concreto, en este momento para mí lo real es ese objeto en el que deposito la atención. Pues bien, al hilo de esto, repito, quiero subrayar de nuevo la importancia de entrenar, desarrollar y adiestrar la atención por los siguientes motivos. En primer lugar, porque es condición para que emerja el testigo. Y aquí nos jugamos todo lo que tiene que ver con el hecho de pasar de la mente pensante, que se ha convertido, puede convertirse en dueña de nuestra persona y de nuestra vida cotidiana, al testigo, donde nos situamos en ese lugar de ecuanimidad y de libertad interior también. Un segundo motivo, en la línea con el anterior, es que el hecho de adiestrar la atención nos permite liberarnos de la tiranía de la mente pensante, porque mientras no tenemos otro punto de referencia ni otro lugar en el que situarnos, el lugar al que nos conduce la atención, no podremos sino seguir estando dentro de la jaula de la mente pensante que nos convierte en marionetas. Y, finalmente, el tercer motivo es porque solo cuando vamos ejercitándonos en vivir el paso de la mente pensante a la atención o al testigo, es cuando se abre la posibilidad de avanzar en la comprensión de lo que realmente somos. De modo que de una manera como muy armoniosa, de una manera muy suave también al mismo tiempo, somos conducidos del mundo mental o del estado mental en el que habitualmente podíamos vivir a este otro lugar, el lugar del testigo, el lugar de la ecuanimidad, de la libertad interior y de la comprensión. De modo que gran parte de todo nuestro camino de crecimiento personal y espiritual se ventila justamente en la destreza que vayamos consiguiendo para pasar de la mente pensante al testigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora viene ya la práctica concreta. Pues os quería sugerir una práctica que, como digo, hemos realizado en otra ocasión y que consiste en elegir dos objetos de la atención. Uno es la sensación de contacto y otro es la respiración. Elijo ambos objetos porque me parece que los dos tienen mucha potencia para poder anclar nuestra atención en ellos. En primer lugar, os invitaré a colocar una mano en la zona del pecho, la otra en la zona del abdomen y poner toda la atención únicamente en la sensación de contacto. Como si para nosotros en ese momento no existiera ninguna otra cosa, nada más que la sensación física o corporal de contacto. Estaremos así 5 minutos, al cabo de los cuales os invitaré simplemente a cambiar las manos de posición. Seguimos manteniendo la atención siempre en la sensación de contacto y después de otros 5 minutos os invitaré a juntar las manos y colocarlas cada una en aquel lugar donde se haya podido sentir más cómodo o más cómoda. Estaremos en cada una de las posiciones 5 minutos y yo iré marcando los tiempos. Después de ello os invitaré a deshacer la postura, llevar toda la atención a nuestro movimiento respiratorio, a la respiración, poner toda la atención en la respiración como si no hubiera ninguna otra cosa y vivir esa atención de una manera descansada. Como veis, no es nada más que un modo concreto, práctico y, a mi modo de ver, facilitador por los objetos elegidos
el contacto y la respiración, pero un modo que lo que busca es entrenar nuestra capacidad de atender, adiestrarnos en la atención, con lo que eso implica de posibilitar el paso de la mente pensante, que es la fuente de nuestro sufrimiento, a el lugar o a la condición del testigo. Repito que es un entrenamiento, por tanto el objetivo no es hacerlo bien, ni lograr ninguna meta, ni conseguir ningún resultado inmediato. El objetivo es simplemente entrenarnos en lo que es mantener la atención en esos objetos que hemos elegido. Así que sin más, podemos empezar ya en el encuentro de esta tarde con esta práctica atencional. Suavemente puedes colocar una mano en la zona del pecho y la otra en la zona del abdomen. Y pones toda la atención en la sensación de contacto, como si no hubiera en este momento ninguna otra cosa más. Cuando notes que la mente se distrae, que es lo que va a hacer, con mucha paciencia, con mucha suavidad, diriges de nuevo la atención a la sensación de contacto.
suavemente, puedes cambiar las manos de posición y seguir manteniendo toda la atención en la sensación de contacto.
suavemente, puedes juntar las manos, colocarlas en aquel lugar de los dos donde te has sentido más cómodo, más cómoda, y poner ahí toda la atención.
suavemente puedes deshacer la postura y llevar ahora toda la atención a la respiración, tal como se hace en ti, de una manera descansada. Disfruta de atender tu propia respiración.
Pasamos pues al tema también de esta tarde. Nos encontramos dentro del tercer bloque del libro, el tercer capítulo, que en cierto modo es lo más característico de esto que venimos llamando psicología transpersonal. El título que he querido poner ahí es El proceso de llegar a ser lo que ya somos, lo cual nos remite a una paradoja que he querido subrayar también con distinto color de letra. Por una parte es un proceso, por otra parte ya lo somos. Una paradoja que no es nada más que la manifestación de lo que constituye nuestra propia paradoja humana. Por hacerlo muy breve, solo decir que para nuestra mente analítica esto parece una contradicción, porque el proceso habla de un recorrido, un camino, un itinerario, algo a lograr, y por otra parte, lo que ya somos habla de una meta, de un resultado, de una realidad ya actual y presente. Para la mente analítica, que no puede conciliar los dos extremos de la paradoja, esto se convierte en una contradicción irresoluble que con frecuencia bloquea a la persona ahí mismo. Por el contrario, cuando vamos un poquito más allá de la mente esta analítica y lo vemos desde la comprensión, comprendemos que ambos extremos, ambos polos, el proceso y la realidad, se hallan perfectamente entrelazados y abrazados en una unidad mayor que da razón más completa de lo que realmente somos. Hablar de paradoja en el ser humano es hablar de los dos niveles que nos constituyen. Por un lado, el nivel de la personalidad en el plano psicológico. Ahí somos seres que están haciéndose, que están en proceso constantemente. Pero por otro, estamos también en nuestra realidad, hay otra dimensión profunda que corresponde a lo que llamamos el plano espiritual, donde ya somos todo aquello que andamos buscando, donde ya somos plenitud y plenitud de presencia. De la armonización sabia de estas dos dimensiones, ahí es donde se ventila nuestra unificación y la comprensión profunda de lo que somos. Así que vamos a dedicar esta tarde a compartir un poquito lo que tiene que ver con esta paradoja e iré indicando las etapas de este proceso que nos va a conducir a comprender y vivir lo que por otra parte, sin embargo, ya somos. Y no quería empezar este tema sin hacer una referencia, aunque sea muy escueta, a Ken Wilber. Ken Wilber es uno de los mayores teóricos de todo el campo transpersonal y es una muestra para mí de reconocimiento y de gratitud hacia él y hacia su obra por todo el trabajo de investigación que ha desarrollado y en concreto por lo que a mí se refiere por todo lo que he recibido del estudio de esa misma obra. Habría mucho que hablar de él porque es una obra muy extensa, muy valiosa, pero simplemente me voy a ceñir a enumerar algunos de los títulos de sus libros quizá más significativos. Según qué criterios se podrían haber elegido otros, porque como digo, su obra es muy extensa, pero simplemente enumero estos siguiendo un cierto orden cronológico. Ahí se podría citar, por ejemplo, La conciencia sin fronteras, fue el primer libro de todos ellos. El proyecto Atman, donde trata de desarrollar una visión transpersonal del desarrollo humano individual. Después del Edén, es lo mismo aplicado a lo que sería el desarrollo de toda nuestra especie, la evolución de la especie humana. La famosa Psicología Integral, publicada originalmente en el año 2000 y que luego conoció diferentes traducciones, lógicamente, versiones. Yo he trabajado y trabajo con la versión mexicana, publicada por la editorial Alamá, con el título Una visión integral de la psicología. Lo que pueda compartir esta tarde, en gran parte, se debe a lo que Wilber desarrolla en este libro. Y por citar un libro más reciente, La religión del futuro, en el que plantea una visión integradora de las grandes tradiciones espirituales más allá de las formas en las que se expresa. Con esta gratitud, pues, y reconocimiento hacia la obra y la persona de Ken Wilber, empezamos. Como decía, mirándolo desde nuestro plano personal, desde lo que constituye nuestra personalidad, podemos entender todo esto como un proceso que, como decía, orienta, dirige hacia una meta. Y en ese proceso
leído desde el ángulo de la psicología transpersonal, podemos nombrar el inicio, la meta y la fase intermedia. Y entonces podríamos hablar que es un proceso que consiste en pasar del no-yo prepersonal para llegar hasta el no-yo transpersonal, atravesando lo que llamamos el yo personal. Como luego me detendré en cada una de las fases del proceso, baste por ahora simplemente enumerar lo que sería esa trayectoria. Una trayectoria, por otro lado, que se encuentra girando en torno a los dos ejes fundamentales de la psicología transpersonal, lo que llamamos la autorrealización y, por otro lado, la autotrascendencia. En lo que se refiere al primero, la autorrealización, ahí la psicología transpersonal asume e incluso se identifica en ese punto con lo que es la psicología clásica. El objetivo de la psicología clásica siempre ha sido favorecer la autorrealización de la persona. El paso siguiente, el paso que desarrolla la psicología transpersonal, es el que puede nombrarse como autotrascendencia y que nace de comprobar o de verificar que nuestro proceso de desarrollo no acaba en lo que llamamos autorrealización, sino que hay en nosotros un plus, un algo más, que denominamos trascendencia. Pues bien, este proceso de desarrollo, que repito, es un proceso para llegar paradójicamente a lo que ya somos, se desarrolla en tres momentos o en tres tiempos que también no haré nada más que enumerar porque luego tendremos ocasión de ir desarrollando en cada etapa. Esos tres momentos son el primero de diferenciación. Tenemos que diferenciarnos de diferentes elementos, como luego nombraré. En segundo lugar, de integrar aquellos momentos y aquellas realidades de las que nos habíamos tenido que diferenciar para finalmente trascenderlas. Dicho de un modo un poquito más pausado y quizá pedagógico. Todo comienza con una etapa o en una fase de fusión inicial, una fusión prepersonal. El bebé, tanto cuando está en los últimos meses como feto en el útero de su madre, como en los primeros meses de su existencia ya extrauterina, lo que vive es una fusión completa. Y entonces el primer paso que tiene que dar el bebé en esa primera etapa es tomar conciencia de la diferencia suya con respecto al entorno y con respecto a los otros. Por eso decía que todo arranca con la diferencia. En un segundo momento, el mismo bebé que ha tenido que diferenciarse del entorno y de los demás tiene que realizar una integración, ¿no?, con todas estas realidades de las que se ha ido diferenciando. Así, por ejemplo, tendrá que integrar su propio cuerpo con el entorno que lo rodea. Tendrá que integrar su propio yo personal con los otros, el yo de las otras personas. Tendrá que integrar su cuerpo de su mente, que también habrá reconocido previamente como diferentes. Tendrá que integrar la imagen que da con la sombra que ha tenido que ocultar. Y finalmente tendrá que integrar, y aquí avanzaremos ya hacia la autotrascendencia, el yo psicológico con la dimensión espiritual o la dimensión profunda. Después de estos dos pasos de diferenciación y de integración, el tercer paso es el que llamamos autotrascendencia y que consiste en la comprensión de que en cada una de las etapas por las que vamos discurriendo en este proceso, de pronto es trascendida en otra etapa superior. Vamos a ellas, pues. ¿Cuáles son las etapas que el ser humano transcurre en un proceso para llegar a descubrir y vivir lo que, sin embargo, repito, paradójicamente ya somos? Son 5 etapas. La primera, la he nombrado antes, es la que podemos llamar la etapa de fusión prepersonal. En esta etapa, lo que se caracteriza es que todavía no ha emergido ningún yo. Al principio no es el yo, lo que es una fusión. Y en esta primera etapa, la tarea a la que el bebé se encuentra orientado es la de diferenciar y posteriormente integrar su propio cuerpo con el entorno. Al principio, como es una etapa de fusión, no hay ninguna diferencia. Para el bebé no existe un yo separado, lógicamente, por lo menos hasta los 8 o 10 años de su primera
infancia, y al no existir un yo separado, tampoco hay consciencia de un entorno del que su cuerpo sería diferente. Así que tiene que hacer esa diferencia. De una forma quizá un punto divertida, Wilber dice que esa diferencia se produce en el momento mismo en el que el bebé muerde su dedo y siente dolor, le duele, y muerde la sabanita de la cuna donde está y ve que no hay dolor. Ahí nota una diferencia, ¿no? Esa es la primera. No tenemos tiempo de comentarlo, pero justo en estas semanas anteriores he recibido el correo de una mujer que me cuenta, al hilo de lo que ha ido leyendo y escuchando en estos encuentros, cómo ella tiene una vivencia nítida de lo que fue el paso del no yo a lo que podemos llamar el primer yo, cuando ella se dio cuenta, siendo bebé, de cómo una cosa era el entorno y otra cosa era ella, cómo una cosa era su mamá y otra cosa era ella. En definitiva, cómo empezaba a responder a esa pregunta, o cómo se le hizo presente de una forma inicial aquella pregunta de ¿qué soy yo?, ¿no? Pues bien, esta sería la primera etapa. Hay una segunda etapa, que es la etapa del yo corporal. Ya el bebé, a partir, digo, de los 8, 10, 12 meses, ha distinguido que su cuerpo es una cosa diferente del entorno. Pero aquí tiene que hacer una segunda diferenciación y posteriormente integración. Es darse cuenta de que él es diferente de los otros, de que su yo, hay un yo separado, hay un yo particular, que es diferente, para empezar, del yo también de su propia madre. La tercera etapa es la que conocemos como el yo verbal o yo mental. Esto va siempre unido porque la emergencia de la mente va de la mano también de la emergencia de la palabra. Por eso se puede llamar tanto yo verbal como yo mental. Y aquí es donde propiamente nace lo que llamamos el yo separado. En esta etapa, la tarea a realizar con la que se encuentra el bebé es la de distinguir su cuerpo de su mente. Hasta esta etapa, si alguien le preguntara a un bebé, ¿tú qué eres?, el bebé únicamente podría responder, yo soy mi cuerpo, porque no tenía otro lugar desde el que observar su cuerpo y por tanto no podía observarlo, estaba identificado plenamente con él. Sin embargo, a partir de la emergencia de la mente, que ocurre justo en el momento en el que el bebé puede mirar hacia abajo y decir, uy, aquí hay un cuerpo, tengo un cuerpo, ese día nace la mente, ahí es donde se produce la diferenciación, que luego, como veremos, tendrá que integrar, porque es evidente que es saludable distinguir que en mí hay un cuerpo y que hay una mente y que son diferentes, pero luego de una forma u otra, si quiero crecer en armonía psicológica, tendré que ver cómo integrar también ambas realidades. La cuarta etapa es la etapa que llamamos del yo social. Y aquí también hay una tarea. El yo social es el yo, el ego que queremos mostrar ante los demás, ¿no?, con el que nos vamos a relacionar y vamos a interactuar en este mundo social. La tarea que aquí tenemos que hacer es la de diferenciar y luego integrar nuestra imagen de nuestra sombra. La imagen está constituida por todos aquellos rasgos que, de una forma consciente o en mayor medida inconsciente, queremos ofrecer a los demás para recibir una aprobación o reconocimiento por su parte. Y por el contrario, la sombra es todo aquel material psíquico que hemos querido o tenido que ocultar para poder mostrar los rasgos que nos interesaban. En todo ser humano hay tanta sombra como imagen, porque cada rasgo de la imagen que yo quiero ofrecer me exige que reprima el rasgo de sombra correspondiente que va en contra del primero. Por eso que pesan igual. Es bueno diferenciar qué hay en mí de imagen y qué hay de sombra, pero posteriormente integrarlo, porque no puede haber personalidad unificada, integrada, armoniosa, hasta que no conocemos, aceptamos y abrazamos en su integridad también toda nuestra sombra. Y finalmente entramos en la quinta etapa, que es la etapa en la que el yo psicológico, el yo personal,
el yo particular o yo separado, empieza a ser trascendido también. Por eso es la etapa de lo que llamamos el no yo transpersonal, y que consiste en que ha cesado la identificación con el yo. Ya en esta etapa la persona tiene claro que una cosa es su personalidad, el yo personal, psicológico, y que su identidad es algo radicalmente distinto de aquella personalidad psicológica. La personalidad es el yo que tenemos, en el que nos experimentamos. La identidad hace referencia a nuestra dimensión profunda. Es la etapa, como digo, del no yo transpersonal. ¿Qué tarea hay que realizar aquí? Pues justamente la de la apertura, la comprensión incluso de esto que somos en profundidad y que implica todo un proceso de desidentificación del yo, o si queréis mejor todavía, de trascendencia del yo. Es el proceso que han vivido con las diferentes formas que han tenido para verbalizarlo, pero es el proceso que han vivido las personas místicas, las personas sabias, en cualquier sentido que las entendamos. Ahora bien, en cada una de estas 5 etapas del proceso pueden producirse patologías que serán fuente de trastornos psíquicos más o menos graves y que serán fuente también, por tanto, de sufrimiento. También me parece importante reconocer de entrada que las patologías son más graves cuanto más tempranamente se producen. Es decir, una patología sucedida en la primera infancia del bebé tiene mucha más gravedad en todos los órdenes para la existencia futura de esa persona que otra que se produce en una etapa posterior. Voy a centrarme pues ahora en cada una de las patologías que pueden tener lugar en cada una de las etapas que hemos ido recorriendo. En la etapa del no yo prepersonal, decía, por recordar lo anterior, que en esta etapa lo que el bebé vive es una diferenciación y luego integración entre el cuerpo y el entorno. Por lo que decía que al inicio no fue el yo. El gran investigador en la pedagogía de la infancia, Jean Piaget, él hablaba de un yo material, que es un oxímoron, evidentemente, es una contradicción. Pero con esa expresión contradictoria, Piaget quería decir que en la primera etapa del bebé no existe un yo separado. Ahí lo que hay es, él decía, un yo material, es decir, sería un yo corporal, hay un puro cuerpo. La primera tarea, por tanto, consiste en pasar de esa no diferenciación con el entorno en un estado que podemos llamar preegoico, anterior al yo, anterior al ego, por tanto no diferenciado, en cierto modo autístico, ignorante de sí, ahí no existe ningún yo, ¿no? Pasar de eso a empezar a diferenciar el propio cuerpo del entorno. ¿Cuál es el riesgo de esta primera fase o etapa? El riesgo que aquí se produce es el más grave de todos los que podemos conocer los humanos en el plano psicológico, porque estamos hablando de un riesgo psicótico, psicosis. ¿Cuándo se produce? Se produce cuando el individuo no sabe dónde termina su cuerpo y dónde empieza el entorno. Es decir, cuando no distingue su cuerpo del entorno que lo rodea. Esa no distinción se traduce en lo que define lo que es un estado psicótico, la alucinación. Y decimos entonces que la persona alucina. Luego esta alucinación podrá tener muchas formas en el modo de padecerse experiencialmente, pero el denominador común es esta alucinación que nace como resultado de no haber resuelto de manera adecuada aquella etapa primera de fusión, o mejor incluso de confusión entre el propio cuerpo y el entorno. La segunda etapa es la etapa del yo corporal. Decíamos que en esta etapa la tarea a la que el bebé se ve enfrentado es la de diferenciar su propio yo de los otros, empezando por la presencia de la madre. Aquí ya se ha diferenciado el cuerpo del entorno, pertenecía a la etapa anterior, pero todavía se mantiene una confusión, en cierto modo mágica, entre lo interno y lo externo, entre yo y los otros. Todavía no hay cosas como muy claras. En esta etapa se pueden producir dos riesgos, uno por cada extremo, si podemos hablar así.
Son dos trastornos emocionales, ahora ya en la psicología reciente bastante estudiados. Por un lado, el trastorno narcisista de personalidad y por otro, el trastorno límite de personalidad. ¿Cuándo se producen? ¿Cuáles son los riesgos planteados desde este ángulo característicos de esta etapa? Por un lado, el trastorno narcisista se produce cuando no se ha vivido bien la diferenciación entre el propio yo y el yo de los otros. No se vive bien porque se entiende a los otros como si fueran prolongación del propio yo. Es una forma de objetivarlos en el peor sentido de la palabra. El niño que no vive bien esta etapa considera que los otros son herramientas, objetos, objetivación, a su propio servicio, como si fuera algo de lo que puede usar y abusar sin control, porque lo único que prima para él es su propio interés. Recordad, cuando hablábamos del narcisismo decíamos que la primera característica narcisista, aparte de otras, de tener un yo muy frágil, etcétera, de tener una dificultad de conocerse y de amarse, la primera característica era la autorreferencialidad. Todo giraba en torno al propio ego, al propio yo. Por tanto, los demás son válidos para mí en tanto en cuanto puedo usarlos o utilizarlos en función de mis propias necesidades. Y no es raro que la personalidad narcisista vea a los otros como alguien que está ahí para apoyarme, para aprobarme, para aplaudirme, en definitiva para servirme, y yo puedo utilizarlos. Este es el trastorno narcisista de personalidad que genera tanto sufrimiento a la persona que la padece y a las personas que lo rodean. En el otro extremo está el llamado trastorno en inglés y de una forma como se conoce habitualmente, borderline, y en castellano se ha traducido por trastorno límite de personalidad. Es un trastorno también que genera muchísimo sufrimiento. Yo conozco a alguna persona joven, estoy acordando de un muchacho casado con un niño, un bebé pequeñito, y él me cuenta, ¿no? Está diagnosticado de este trastorno, lo que él le supone de sufrimiento y lo que él es consciente que hace sufrir a sus personas más cercanas y más queridas. ¿Cuándo se produce este trastorno? Cuando en esta primera etapa infantil también, la etapa del yo corporal, no se ha resuelto adecuadamente y se vive con el temor, que llega a ser pánico, de que los otros me están invadiendo constantemente, porque es la lectura que hace la persona que padece este trastorno. Objetivamente puede que no haya nada de eso en absoluto, pero la vivencia, la que genera sufrimiento, es totalmente real. La tercera es la etapa del yo verbal o yo mental. En esta etapa ha emergido ya lo que llamamos el yo mental, aunque sea de una manera incipiente, y ha emergido también el uso de la palabra. En esta etapa la tarea a realizar es diferenciar el propio cuerpo de la propia mente y luego también encontrar el modo de armonizarlos de manera adecuada. El sentimiento típico de esta etapa, que tanto a nivel colectivo la especie humana vivió en su momento, durante una época extendida, quizá por lo menos hasta el Neolítico, y el sentimiento que vive el niño en esta etapa es el sentimiento de pertenencia. Es fundamental para que un niño pueda desarrollarse, sentir que pertenece a alguien, a un grupo, pero al mismo tiempo lleva como contrapartida el hecho de que el propio grupo se absolutiza en perjuicio de todos los grupos diferentes. ¿Cuáles son los riesgos de esta etapa? También aquí hay dos. Estamos hablando de la relación entre el cuerpo y la mente. Cuando no se produce bien la diferenciación y luego una integración armoniosa, puede haber dos riesgos, también cada uno por un extremo. Por un lado se produce lo que podemos llamar un circuito, un cortocircuito emocional o un secuestro cerebral. Es cuando son las emociones corporales las que toman el mando hasta el extremo de llegar a bloquear lo que es nuestra parte racional, lo que es nuestro cerebro racional. Entonces, las emociones se imponen y nuestra parte racional queda bloqueada. Esto se experimenta fundamentalmente en lo que se conoce como estrés postraumático. Cuando una persona ha vivido una experiencia traumática, que se ha sentido ahí paralizada o se ha sentido completamente atemorizada,
Se puede producir un desbordamiento emocional y cada vez que esa persona viva un detonante que en cierto modo le recuerde a su inconsciente aquella experiencia traumática, la emoción la invadirá por completo y será incapaz absolutamente de razonar lo que está viviendo. No tenemos tiempo de poner ejemplos, pero existen, son cotidianos, ¿no? Y el otro extremo está lo que se puede llamar la asfixia cognitiva. ¿Cuándo se produce esta asfixia, realmente asfixia para la persona? Se produce cuando la mente toma el mando y reprime de manera absoluta todo el mundo emocional. Por ejemplo, cuando se ha dado una educación muy rígida, muy autoritaria, cuando por diferentes factores también no se ha permitido que el niño expresara sus emociones con libertad, sino que las ha reprimido desde la mente, las emociones quedan asfixiadas. Y esto es peligrosísimo porque esa asfixia genera como un bloqueo tan intenso que luego puede explotar de la manera más inesperada y más dolorosa también. La cuarta etapa es la etapa del yo social. Como decía, en esta etapa se produce la tarea que el niño tiene que realizar es darse cuenta de que en él hay una imagen, la imagen que quiere brindar hacia afuera, pero al mismo tiempo una sombra, que es la parte oculta correspondiente a la imagen que ha tenido que ignorar. Entonces, si quiere avanzar hacia un yo integrado o armonioso, la tarea consiste en integrar imagen y sombra, conocer la sombra, aceptarla, abrazarla, para poder ser una persona completa. Aquí se inicia, pues, la construcción de lo que llamamos el yo social, el yo que quiero ofrecer a los demás. Y aquí se construye esta imagen aceptable, la imagen que el sujeto piensa que será aceptable, que le obliga a crear y enviar a la sombra los elementos opuestos a esa imagen. ¿Cuál es aquí el riesgo? El riesgo es claro. El riesgo es una escisión entre la imagen que quiero dar y la imagen que estoy intentando ocultar o rechazar. El resultado de esa escisión es que nos reducimos a nuestro ego. Ego e imagen es lo mismo, ¿no? La imagen socializada, la imagen aureolada que yo quiero brindar para conseguir aprobación, es la definición de lo que es el ego. Cuando una persona no integra su sombra, vive instalado en el ego, con todo lo que eso tiene de empobrecimiento y de sufrimiento para él y también para quienes están a su lado. Y finalmente la quinta etapa es la etapa del no yo transpersonal. Aquí el yo se trasciende. Hay todo un proceso de apertura a la comprensión de que somos más que nuestra mente, más que nuestro cuerpo y más que nuestro psiquismo globalmente entendido. La apertura a ese más, que luego implicará también la práctica del silencio de la mente, de situarnos en el testigo, etcétera, de todo aquello, la apertura, digo, a ese más es la que inicia el paso de trascender el yo. No quiere decir que lo neguemos ni que machaquemos el yo, no es eso, no. Es reconocer que lo que llamamos yo es solo una forma en la que nos estamos experimentando, constituye nuestra personalidad, pero realmente no es nuestra identidad. Por eso lo que ocurre, lo que sucede en esta etapa, es la apertura a una identidad nueva, a una identidad que trasciende por completo el yo. Y es una etapa que se inicia con la emergencia del testigo, cuando nos damos cuenta de que tenemos mente, pero no somos nuestra mente. ¿Y por qué nos damos cuenta de que no somos nuestra mente? Porque podemos observarla. Estamos en otro lugar, ese lugar que llamamos testigo, y entonces hacemos nuestra, por experiencia propia, lo que puede ser una afirmación básica de la psicología transpersonal. Yo no soy nada que puedo observar. Todo lo que yo puedo observar son objetos. Nos detendremos en esto en otro encuentro posterior. Yo soy eso que observa y que por tanto está siempre más allá de los objetos. El resultado de este proceso en esta quinta etapa es la emergencia de una identidad común y compartida con todos los demás y la vivencia de la no dualidad. En este final del llamado así recorrido nuestro, advertimos que no hay nada separado de nada
y que nosotros mismos, siendo diferentes, somos no separados también del conjunto de lo real. ¿Cuáles son los riesgos que se pueden vivir en esta etapa? También son dos. Por un lado, el riesgo de evitar el trabajo psicológico, es el riesgo y la trampa de la huida de mi mundo psíquico, huida de toda mi problemática psicológica, porque de una forma totalmente errónea, pero la persona puede creer que está ya más allá del ego, más allá del yo, más allá de lo personal, más allá de lo psicológico, y empieza a sospechar, a decir o a afirmar que con el trabajo espiritual es suficiente. Esto es una trampa grave y una trampa que yo detecto en personas que incluso se dedican a enseñar a meditar y que presumen incluso de ser maestros de meditación. Personas que se ríen en sentido peyorativo, despectivo, de todo lo psicológico. Me parece un error grave porque el no trabajo psicológico tiene consecuencias que luego se manifiestan en nuestra vida cotidiana. Entre ellas, por ejemplo, una evidente es el descuido de esa dimensión de la sombra. Y esto explica por qué en la vida de muchos llamados maestros o gurús la sombra luego les ha jugado pues muy malas faenas, porque era un trabajo psicológico dejado de lado. Me viene la anécdota de un dicho de Teresa de Jesús, aquella castellana austera y al mismo tiempo clarividente, que hablando un día a sus hermanas, a las monjas, diciéndoles que por más que estuvieran en la más alta contemplación, no olvidaran ni un solo día el conocimiento propio. En la España del siglo XVI, conocimiento propio significaba lo que hoy llamamos trabajo psicológico. Por más avanzados que estemos en el camino espiritual, es fundamental no evitar nunca el trabajo psicológico. Y luego está el otro riesgo. El otro riesgo es el apropiarnos de la espiritualidad. Es lo que se ha llamado el materialismo espiritual. El ego se apropia de la espiritualidad y de todo lo que parece que la espiritualidad promete en beneficio propio. El resultado es un ego inflado, un ego que presume, es otro oxímoron, presume de ser espiritual. Es oxímoron porque donde hay una vivencia espiritual no hay identificación con el ego, y donde hay ego no hay vivencia genuina espiritual. Estas serían las 5 etapas por las que pasamos los seres humanos y que se engarzan también con lo que sería la evolución de la consciencia en un plano colectivo, que a modo de esquema simplemente indico aquí. Todo empieza por la consciencia corporal, aquí no hay yo todavía, sería el yo material del que hablaba Piaget. Luego la consciencia mágica, en una segunda etapa, la consciencia mítica, la consciencia mental racional y finalmente la consciencia transpersonal o el testigo. Es una obra muy, muy interesante que debemos sobre todo al estudio de 2 grandes investigadores, antropólogos culturales, filósofos. Uno es Jan Jepser, del que bebe incluso el propio Ken Wilber, y el otro es este mismo, Wilber, que hemos recogido. Y ya para terminar, a modo de conclusión, unos cuantos puntos. Primero, en cada una de las 5 etapas que hemos recorrido ha quedado patente que se da como una ampliación de la sensación de identidad. Es como que nuestra comprensión de lo que somos crece, se expande. En cada una de las etapas, en segundo lugar, es imposible observar la identidad de esa misma etapa. Mientras en el niño no ha emergido la mente, no puede observar su cuerpo, porque él se ha reducido por completo a lo que es el cuerpo. Solo el día en que pueda observar el cuerpo habrá dado paso a la etapa siguiente. De hecho, el paso de una etapa de este proceso a la siguiente se produce cuando somos capaces de observar la etapa anterior. El día que el niño es capaz de mirar para abajo y observar su cuerpo, ha nacido el yo mental. El día que una persona es capaz de observar su mente, mi mente la veo, cómo funciona, ese día ha emergido el testigo, se ha producido esa ampliación de la identidad. Y como decía al principio, todo el proceso de despliegue de la consciencia se puede sintetizar en estos 3 pasos. Es un proceso de diferenciación, de integración y de
trascendencia. Pues hasta aquí hemos llegado hoy. Os dejo las páginas para el próximo encuentro en el que seguiremos desarrollando toda esta aportación de la psicología transpersonal, no sin antes recordar, dentro del ciclo de conferencias que ha organizado la Biblioteca de Navarra y la Asociación Espiritualidad Pamplona-Iruña, de 5 conferencias que se están desarrollando en los lunes, en 5 lunes consecutivos. El próximo lunes le corresponderá a Cristina Cama desarrollar el tema espiritualidad y liberación ecofeminista. Como sabéis, es presencial, con un aforo del 50% en la Biblioteca de Navarra, pero también transmitida en directo vía streaming a las 7 de la tarde del próximo lunes. Y con esto hemos llegado al final de nuestra sesión de hoy. Muchas gracias de nuevo por vuestra presencia y vuestra confianza.